Es importante saber quién escribió la Biblia, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Es importante saber quién escribió la Biblia, tanto para los cristianos como para los no cristianos. La Biblia relata de manera general la historia del mundo, la creación, la caída, la redención y el juicio final de Dios ante los vivos y los muertos. El Antiguo Testamento, que data del año 300 a.C., comienza con la creación del mundo y de Adán y Eva, su desobediencia a Dios y su expulsión del jardín del Edén. El Nuevo Testamento cuenta la redención de la humanidad que fue provocada por la vida, muerte y resurrección de Jesús, y termina con el libro del Apocalipsis, que narra el fin de la historia y el juicio final de Dios. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego koiné, el idioma griego común, y los 39 libros del Antiguo Testamento, originalmente en hebreo. Durante los primeros 400 años del cristianismo, la Iglesia se tomó su tiempo para determinar el contenido del Nuevo Testamento. Finalmente, en el año 367 d.C., las autoridades confirmaron los 27 libros que lo componen. No hay desacuerdo sobre el canon del Antiguo Testamento. Tanto los judíos como los cristianos aceptan los 24 libros del Tanakh como el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, los cristianos añaden otros 15 libros. Esos 15 libros, junto con los 24 libros del Antiguo Testamento, forman lo que llamamos Biblia. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue escrita a lo largo de muchos siglos y en diversos géneros literarios. Los géneros literarios incluyen la poesía, la narrativa, la ley, la filosofía, los proverbios, los dichos, la historia, el himno, la parábola, la epístola, el oráculo, la profecía y el apocalipsis. Los cristianos están de acuerdo en que la Biblia es fidedigna. Muchos la ven como la palabra de Dios divinamente revelada. Pero existen importantes desacuerdos sobre lo que esto significa. La idea de que la Biblia es la palabra de Dios ha tenido implicaciones significativas tanto para los cristianos como para los no cristianos. A lo largo de la historia ha habido muchas respuestas a la pregunta de quién escribió la Biblia. Los cristianos han ofrecido 4 posibles respuestas. 1. Dios la escribió. La versión más extrema de la interpretación de la Biblia es la de que su contenido fue inspirado divinamente. En otras palabras, Dios dictó la Biblia a quienes la escribieron, que también eran sus músicos y tocaban una composición divina. Ya en el siglo II, el filósofo cristiano Justino Mártir la vio como necesaria pero solamente para los hombres santos. En otras palabras, Dios dictó las palabras a sus secretarios bíblicos, quienes lo escribieron todo. Esta interpretación continuó con la Iglesia Católica medieval. El teólogo católico Tomás de Aquino lo dijo en el siglo III. El autor de las Sagradas Escrituras es Dios. Argumentó que cada palabra de las Sagradas Escrituras podría tener varios sentidos. En otras palabras, podría interpretarse de diversas formas. 2. Dios inspiró a sus escritores. La idea de que la Biblia fue dictatada por Dios dio paso a la idea de que Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Esta idea se originó durante la Reforma. Los protestantes enfatizaron la autoridad de solo las Escrituras, lo que significa que el texto de la Biblia era la autoridad suprema sobre la Iglesia. Esto dio mayor énfasis a las Escrituras y la idea de que la Biblia era un dictado divino recibió más apoyo. Por ejemplo, el reformador protestante Calvino declaró: «Estamos plenamente convencidos de que los profetas no hablaron por sugerencia propia, sino que siendo órganos del Espíritu Santo, solo pronunciaron lo que se les había encargado desde el cielo». Aquel dictado divino estaba vinculado a la idea de que la Biblia no tenía errores, porque las palabras habían sido dictadas por Dios. En general, durante los primeros 1700 años de la historia cristiana se asumió eso. Pero a partir del siglo XVIII, tanto la historia como la ciencia comenzaron a sembrar dudas sobre la verdad de la Biblia. Lo que antes se consideró como un hecho comenzó a ser tratado como un mito y una leyenda. La imposibilidad de cualquier tipo de error en las Escrituras se convirtió en una doctrina a la vanguardia del movimiento del siglo XX conocido como fundamentalismo. 3. Dios inspiró a sus escritores. Versión liberal. La idea de que la Biblia fue dictatada por Dios llevó a la idea de que Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Pero a medida que pasaban los años, los cristianos reconsideraron lo que esto significaba. La idea de que Dios inspiró a los escritores de la Biblia implicaba que Dios controló totalmente a sus escritores. La visión liberal permitía que los escritores tuvieran cierta libertad, en parte debido a que los autores de la Biblia eran hombres de su tiempo. Tenían sus propias perspectivas y experiencias. Reconocer esto permitió que algunos cristianos consideraran a la Biblia como un producto humano.
A pesar de esto, para los cristianos, la Biblia seguía siendo un producto especial de la acción de Dios en la historia, un evento único que no podía reducirse a la esfera de lo humano. A principios del siglo XX, esta visión se volvió popular entre los evangélicos conocidos como los evangélicos liberales. Un ejemplo de ello es el teólogo Billy Graham. 4. La gente la escribió sin ayuda divina. La idea de que la Biblia fue inspirada divinamente dejó de ser tenible a principios del siglo XX para los círculos cristianos más liberales. Los cristianos liberales se unieron a sus colegas seculares al ignorar cuestiones relativas a la exactitud o infalibilidad histórica o científica de la Biblia. Comenzó a aceptarse la idea de que la Biblia era una producción humana. La cuestión de quién escribió la Biblia entonces se convirtió en una cuestión de estudio histórico. La respuesta simple era decir que la Biblia fue escrita por los autores a quienes tradicionalmente se les atribuyó. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la idea de la autoría de la Biblia es compleja y problemática, como también lo son los estudios históricos de textos antiguos en general. Esto se debe en parte a que es difícil identificar a autores concretos. El contenido de los 39 libros del Antiguo Testamento es el mismo que el de los 24 libros de la Biblia hebraica judía. Se acepta generalmente que los libros no fueron producidos por un solo autor, sino que fueron el resultado de historias largas y cambiantes. La autoría entonces no suele atribuirse a un solo escritor, sino a múltiples autores, editores y redactores, junto con múltiples versiones diferentes de los textos. Pasa algo muy similar con el Nuevo Testamento. Si bien a San Pablo se le atribuyen 13 cartas, existen dudas sobre la autoría de 7 de ellas: Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Hebreos. También existen disputas sobre la autoría tradicional de varias de las cartas restantes. El libro del Apocalipsis tradicionalmente se le atribuyó a Juan, discípulo de Jesús, pero se acepta que él no fue su autor. El Evangelio según San Mateo, por ejemplo, no fue escrito por un tal Mateo, un apóstol, sino por un autor anónimo del siglo I. Tradicionalmente se pensaba que los autores de los 4 evangelios eran los apóstoles Mateo, Juan, Marcos, compañero del apóstol Pedro, y Lucas, compañero de Pablo. Pero los evangelios escritos de forma anónima no se atribuyeron a estos personajes hasta los siglos II y III. Las fechas de creación de los evangelios también sugieren que no fueron escritos por testigos prespa,